Sean todos bienvenidos, hermanos. Qué bueno que una vez más estamos reunidos, que una vez más el Señor nos ha traído y que hoy podemos estar delante de Dios. Yo te invito el día de hoy a que iniciemos orando a Dios. Vamos a orar a Dios, vamos a pedirle a Dios bendición. Vamos a pedirle a Dios que hoy te ha traído y nos ha traído a este lugar, no solo para que le alabemos, es hermoso alabarle, pero también Él nos sacia con su palabra. Que el día de hoy su palabra nos traspase. Queremos escuchar la voz de Dios a través de su palabra. Queremos ser saciados, llenos de la palabra de Dios. Nuestra alma, nuestro anhelo es estar saciados. Que hoy el Señor nos hable. Por eso te invito a que oremos a Dios. Vamos a pedir a Dios que nos ayude, que nos enseñe, que nos ha traído con el propósito de hablarnos. Vamos a cerrar los ojos. Querido Dios, te damos gracias, Señor, porque una vez más, un domingo más, tú nos reúnes delante de ti. Tenemos la oportunidad, tenemos la esperanza, Señor, de que vamos en el camino hacia ti, Señor. Pero anhelamos, Señor, ser dirigidos por ti, Señor. Queremos recibir tu bendición, tu enseñanza. Queremos pedirte, Señor, que seas tú el que nos guíe, Señor, el día de hoy. Que seas tú el que nos hable, Señor. Queremos escucharte, Señor, y anhelamos, Señor, ser llenos de tu palabra, Señor. Padre, te pido en el nombre de Jesús, Señor, que me ayudes a mí a compartir, Señor. Que me des las palabras adecuadas, Señor, para poder transmitir este mensaje, Señor. Y ayuda a cada uno de los presentes, de los hermanos que has traído, Señor. Necesitamos escucharte. Nuestra alma necesita de ti, Señor. Por eso, Padre, hoy queremos rogarte que tomes el control de esta reunión, Señor. Aún de nuestros pensamientos, aún de las cosas externas, Señor. Quita las distracciones, quita los sueños, quita el cansancio, Señor. Y háblanos hoy, Señor, para poder comprender y entender tu palabra y apropiarnos de ella, Señor. Dejamos todo en tus manos, Señor, dándote honra y gloria. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén, Señor. Quiero que vayamos directamente a la Escritura y vayamos al libro de Jeremías, hermanos. Antiguo Testamento, profeta Jeremías, capítulo 6, hermanos. Jeremías, capítulo 6, y vamos a leer el verso 16. Jeremías, profeta Jeremías, capítulo 6, verso 16. Vamos a darle lectura, hermanos. Dice la Escritura: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Yo quiero que una vez más le demos lectura a este texto. Está hablando el profeta Jeremías. En los tiempos de Jeremías habló, le habló al pueblo, al pueblo de Israel, al reino de Judá. Y hubieron 5 reyes que pasaron en el transcurso que estuvo el profeta Jeremías: Joasías, Joacás, Joacim, Joaquín y Sedequías. Jeremías fue un hombre de Dios que estuvo advirtiendo en mucho tiempo a muchas personas, a muchos reyes, de volverse a Dios. Él sabía la necesidad que tenía el pueblo de acercarse a Dios. Y siempre, hermano, siempre Dios levanta a alguien que te va a llamar y te va a decir: vuélvete a Dios. Necesitas de Dios, acércate a Dios. Y Jeremías fue aquel varón el cual vio incluso el pueblo rebelde, el rey rebelde, los sacerdotes rebeldes, pero aún así el Señor mandó a Jeremías hablarle al pueblo, advertirle. Y este pasaje, hermanos, es una advertencia, es una sugerencia o es algo que el profeta Jeremías le dice al pueblo de Dios. Dice la Escritura: a través del profeta Jeremías habló el Señor y dice: así dijo Jehová,
Paraos en los caminos y mirad. Preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Y aquí me voy a detener porque dice el pasaje que unos dijeron no andaremos. Pero quiero hablar y decirte de la indicación que da el Señor. Advierte al reino de Judá sobre la conquista de los caldeos que venían. Advierte acerca de una tragedia que venía. Y está ahí el profeta Isaías y les dice estas palabras: deténganse, mediten. Una de las cosas, hermanos, por las cuales no avanzan las personas que caminan con Dios o que quieren seguir a Dios, es que a veces se hacen rutina, hermanos. Muchas veces se acostumbran a venir los domingos solamente a escuchar el sermón. Pero dice el profeta Jeremías que dijo el Señor: párate y medita. En otras palabras, ¿qué están haciendo? ¿Te has sentado así, quitando todas las distracciones que un día tú sentado, el día de hoy o al rato o más tarde, que tú te sientes, que te detengas, que pares tu trabajo, que pares todo, te sientes y hables con el Señor y Él te esté hablando y tú medites? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Hacia dónde voy? ¿Te has preguntado hacia dónde va tu vida? ¿En el camino en el que vas? Primero, ¿qué estás haciendo con tu vida? Si tú meditas y eres sensato y hablas a Dios, Dios te va a decir esto y esto y esto, y te va a dar indicaciones. Incluso, perdón, hermanos, si estamos sirviendo al Señor, te va a dar indicaciones. Si estamos yendo a la reunión, te va a decir cómo vienes, en qué forma vienes. ¿Te has detenido, por decirlo, a pensar a qué vine al culto? Dice el Señor que dijo: deténganse, párense, deténganse y mediten. ¿Cómo estoy? No sea que cada vez que vengamos, hermanos, llegamos y nuestra vida está igual, pero no nos hemos detenido. A veces nos detenemos a hacer planes, y yo creo que si eres, vamos a decir, si eres una persona que sabe administrarse, programarse, a veces te detienes para programar un negocio, un trabajo. Para cualquier cosa te detienes y planeas. Si eres una persona que planea, te detienes a ver qué vas a hacer, cómo le vas a hacer. ¿No te ha pasado que de repente quieres emprender, o las personas que han querido emprender un negocio se sientan, hacen cálculos, ven dónde van a poner el negocio, si va a funcionar, y se detienen y están viendo cómo están? Ahora incluso se detienen a ver cuánto capital tienen y hacen todos los cálculos, hermanos. Y te paras y dices: es que el negocio, a veces cuando tú lo meditas y ya te detienes a hacerlo, dices: no, mejor no, porque no se va a poder, porque es difícil. Y entonces tú decides no hacer ese negocio, invertir en eso. Pero cuando tú ya meditaste y te sentaste y estuviste haciendo cálculos y viendo todas las cosas, dices: creo que es conveniente, es bueno poner ese negocio, porque esto y por esto. Entonces tú meditas y el Señor le está hablando a su pueblo y le dice: paraos en los caminos y mirad. Detente, dice. Muchas de las veces, hermanos, no hay cambios porque no reflexionan. Tú no vas a tener cambios porque, sabes, llegas al culto, recibes la enseñanza y te vas, hermano. Pero después de la enseñanza, o un día, o al rato, mañana que te detengas, supongamos que eres el varón de la casa y te detienes y tú dices: ¿qué estoy haciendo para con Dios? Y empiezas a meditar tu vida, tu relación con tu esposa, pero deteniéndote, meditando. Dice el Señor: paraos en los caminos y mirad. Es importante reflexionar. ¿Qué estoy haciendo en mi casa? ¿Qué estoy haciendo con mi esposa o con mi esposo?
¿Qué estoy haciendo con mi familia? ¿Te has puesto a meditar? ¿Te has puesto a pensar, a reflexionar hacia dónde vas? Muchas veces la rutina acaba con el ser humano. Muchas veces la rutina hace que vengamos al culto, hermanos, escuchemos la palabra, tal vez nos medio convenza, pero se nos acaba. Pero te has puesto a pensar, ¿qué estás haciendo? ¿Hacia dónde va tu matrimonio? ¿Hacia dónde va tu negocio? ¿Hacia dónde van tus finanzas? ¿Hacia dónde va tu relación con Dios? ¿Hacia dónde va la educación a tus hijos? ¿Te has puesto a pensar y te has detenido? ¿Estoy educando correctamente a mis hijos? ¿Los estoy educando conforme a la palabra de Dios? Y todas esas cosas. ¿Te has detenido? No que sigas viviendo, no que mañana tengas que llevarlos a la escuela, te levantas, párense pronto, caminen y todo lo que tengas que hacer. Y no que hay que ir por ellos, la comida y se acabó el día. Pero no te detuviste, ni tampoco viste si aprenden, ni tampoco viste si honran a Dios, si tú estás honrando a Dios. Y dice el Señor, paraos en los caminos y mirad. Pero aquí dice algo importante: preguntad por las sendas antiguas. ¿Te has puesto a pensar? El Señor dice, medita, reflexiona, no sea que mi conducta sea inútil o ineficaz. No sea que lo que estoy haciendo, hermano, es solamente vivir de una manera de acuerdo a lo que el mundo nos da, a lo que lo externo nos da, no lo que Dios nos da. Te voy a poner un ejemplo. Supongamos que hace poco hubo una pandemia y entonces todo el mundo nos hablaba de tener cuidados y debimos de haber tenido cuidados, todas las indicaciones que nos dieron, y estábamos atentos y hacías todo para estar atento. De hecho, tal vez viste muchas personas fallecer y escuchaste de muchos casos, lugares cerrados y todo, y te detenías. Y entonces la indicación la tomabas, que el cubrebocas, que el gel, que la distancia, y hacías todo eso, porque era algo que nos absorbía, hermanos. Pero para con Dios igual te has detenido, te has puesto a meditar, mi vida cómo va para con Dios, ¿qué estoy haciendo? Y entonces ahí es donde tienes que reflexionar, ¿mi conducta es correcta o ha sido inútil para con Dios? Y entonces tú puedes meditar incluso supongamos que hay un conflicto familiar. Y tú ya meditaste, pero que te sientes a ver el conflicto familiar, que tú lo medites. ¿Por qué vino? ¿Qué hice? ¿Qué debo hacer? ¿Qué Dios me dice que tengo que hacer? ¿Qué cambios estoy haciendo? ¿De verdad estoy cambiando o no estoy cambiando? ¿El Señor me ha dicho que haga esto o no lo estoy haciendo? Y entonces ahí es donde tú meditas. No sea, queridos hermanos, que estemos reunidos y solamente cuando caemos en religión, llegamos, venimos, cantamos, recibimos el mensaje y nos vamos. Esa es una religión y esa mata, hermanos. Esa mata las almas. Esa mata al cristiano. Una religión te deja solamente en hacer, como cuando tú vas y trabajas. Hay muchas personas que han pasado trabajando 1 año, 2 años, 10, 20, muchos años en el mismo trabajo. Y es una rutina y tú sabes hacerlo. Si tú trabajas, mañana vas a pararte, sabes a qué horas te vas, qué haces, a qué hora regresas y se acabó la rutina. A veces parece que así es la vida cristiana. Pero es importante detenerte. ¿Qué estoy haciendo? ¿Cuánto he obedecido a Dios? ¿Cuántas indicaciones Dios me ha dado? ¿Qué debo hacer? Que te detengas, porque dice la Escritura, meditar. No estoy en rutina. Mira, uno de los pasajes que nos habla de que hay un cambio, debe de haber un cambio. Vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 15, hermanos, verso 18. Es este pasaje en donde Jesús habla de la parábola del hijo pródigo. Y cuando hemos leído este pasaje, hermanos, pues leemos que este hijo, Dios le dio, o su padre, perdón, la parábola dice que su padre le dio sus bienes y los malgastó
En otras palabras, él llevaba un ritmo y una rutina de vida, hermanos. Él llevaba un estilo de vida. Y dice que su padre le había dado sus bienes, pero este hombre los derrochó. No se daba cuenta, él dijo: yo quiero mis bienes, y él fue y se divirtió, como dice la Escritura, todo lo que hizo. ¿Sabes? Dice la Escritura que hasta andaba ahí con los cerdos queriendo comer lo que comían los cerdos. Pero él no se daba cuenta, él pensaba que estaba haciendo lo correcto, hasta que, dice el libro de Lucas capítulo 15, capítulo 15, verso 18, por favor. Verso 17. Lucas 15, 17 y 18. Después de que te digo que este pasaje, esta parábola, el Señor nos dice de un hombre que había hecho todo en su vida, llevaba un ritmo de vida, una rutina de vida, dice que hizo algo, se detuvo, reflexionó. Dice en el verso 17: y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? En ese momento, hermano, él reflexionó y dijo: estoy hambriento, estoy desesperado, no tengo esto, pero sé dónde hay. Pero ¿qué tuvo que hacer? Detenerse, volver en sí, reflexionar en lo que le estaba pasando. Imagina que estás viviendo un problema familiar, matrimonial, de enojo, de ira. Y tú sabes dónde fue el problema y sabes todo, pero tú sigues con la ira. Y en un momento te detienes y dices: ¿voy a seguir peleado con mi mamá o con mi papá toda mi vida? Porque hay ocasiones en que padres e hijos no se hablan. Y he escuchado muchos testimonios, yo creo que tú también, de repente que el hijo le dices que no le hablo a mi papá, no nos hablamos. Y hace unas pocas semanas volví a ver a una persona que tenía más de 20 años que no lo veía. En aquel tiempo, cuando yo lo conocí, no conocía la palabra, entonces me dijo: oye, ¿quieres llevar a bautizar a mi hija? Y la verdad es que me dice: compadre. Y entonces nos separamos, él estaba por su lado, yo por el mío. Y entonces lo volví a ver, pero yo conozco a su hermano. Y para hacerte corta la plática, hablamos de él y de su hermano, de la relación, de todo lo que tú puedes hablar de mucho tiempo. Pero él me dijo una cosa: no me hablo con mi hermano. La verdad es que no me hablo. Y me dio argumentos por el cual él decía que no. Pero él seguía su vida y le digo: ¿y estás bien así? No, es que no le voy a hablar, nunca le voy a hablar, no le voy a hablar, no dijo nunca. Dice: no, la verdad es que con él nada. Pero no se detuvo, no dijo: mira, no está bien, es tu hermano, y le hacía entender o que reflexionara. No quiso. Muchas veces, hermanos, eso pasa con el cristiano. No se detiene. Esta persona, este hombre, no quiso detenerse, no quiso reflexionar. ¿Qué está pasando? ¿Por qué? ¿Qué debo hacer? Él solamente dijo: no le voy a hablar. Y así hay mucho carácter y conducta del cristiano. No quieren arreglar, no se detienen a arreglar su problema, no están viendo cuál es el problema, si tú pecaste, si tú fallaste o si alguien te falló. No se detienen a ver, se quedan ahí, hermanos. Y entonces dice ahí adelante en el verso 18 que la única manera fue cuando se detuvo, volvió en sí y dijo: ¿qué estoy haciendo? Y dice en el verso 18: me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, pecado contra el cielo y contra ti. Hermanos, es importante que reflexionemos cómo está tu vida. Si no vuelves en sí, hermano, no te vas a levantar y no vas a ir al Señor. Tú vas a seguir viniendo a la iglesia, vas a seguir teniendo una vida, tal vez vamos a ir normal, rutinaria, pero no va a haber cambios en tu vida. Porque no vas a detenerte a ver: ¿estoy haciendo lo incorrecto delante de Dios? Como esposo, ¿estoy haciendo lo correcto? ¿Qué dice la Escritura? ¿O como esposa estoy haciendo lo correcto? ¿Sabes cuál es la contestación cuando muchas veces me acerco a los hermanos? ¿Cómo estás? Bien, hermano. Gracias a Dios, bien.
Bendito sea Dios bien. Pero dentro, hermano, dentro hay esa necesidad. Dentro, hermanos, de las personas hay esa opresión, porque no han meditado cuál es el problema, no se han sentado. Y dice el Señor que te detengas, que medites y que reflexiones. Pocos se detienen a pensar cuál es su condición. Pocos, hermano. A veces solamente despiertan, hacen su ajetreo diario y duermen y así. Pocos se detienen a pensar. Solo siguen una rutina de vida. Solamente, hermanos. Fíjate lo que dice el libro de Oseas, capítulo 7, Antiguo Testamento. Libro de Oseas, capítulo 7. Y vamos a leer el verso 2. Y no consideran en su corazón que tengo en memoria toda su maldad. O sea, está hablando el Señor y dice que no están considerando, no están meditando en su corazón, no están viendo lo que están haciendo, dice el Señor, y no consideran, o sea, no se sientan, no reflexionan. ¿Tú has reflexionado cómo está tu vida? ¿Hacia dónde vas? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo con el hijo, con la esposa, con el familiar? ¿Has reflexionado hacia dónde vas? ¿Has reflexionado si tu relación con Dios es correcta? Si tu actitud de ayer, si tus pensamientos, si tu forma de hablar, si tu forma de juzgar, si tu forma de hablar de otra persona es correcta. ¿Te has detenido? Hermanos, hablar de muchas personas, la lengua dice que es un órgano que no se puede controlar. Pero te has detenido, dice el Señor, y no consideran en su corazón que tengo en memoria toda su maldad. O sea, no se sientan a pensar. Dice ahí adelante, ahora les rodearán sus obras, delante de mí están. No te has puesto a pensar, dice, no se han puesto a pensar. Les falta, o la falta de reflexión nos lleva a cometer errores y muchas veces irreparables. Una persona, un joven, cuando no reflexiona, cuando no medita, cuando no se sienta a ver qué va a hacer, muchas veces es fácil que una mujer sea seducida, porque no reflexiona los peligros. Un joven es fácil que caiga en droga porque no reflexiona, no se sienta. Y a veces parece que así es el hombre maduro. ¿Sabes qué? Solamente es guiado por este mundo. En este mundo que nos absorbe debemos reflexionar. ¿Has meditado, hermano? ¿Qué te está manipulando? ¿Qué es lo que está absorbiendo el tiempo en tu vida? ¿Has meditado qué es lo que tu mente está más metida en eso? ¿Te has puesto a reflexionar? ¿Le has dedicado o has meditado si te preocupas por tu alma, hermano? ¿Has meditado eso? Hay ocasiones que de repente estamos los hermanos y nuestra necesidad es que todos conozcamos, que seamos como uno solo. Y de repente oramos, Señor, y estamos orando. Yo considero que alguna ocasión oraron por mí para que yo entendiera. Y así como muchos estamos orando, Señor, mira aquel varón, aquella mujer, háblale, por favor, que haga cambio, Señor, y esto y lo otro y aquello. A veces, ¿sabes qué parece, hermano? Que otros se preocupan más por tu alma que tú por tu alma. A veces parece, hermanos, que las demás personas están más preocupadas porque te vas a ir al infierno que tú que te vas a ir al infierno. Hay veces hay personas que están con más temor, con más dolor, con más tristeza, que tu vida está como un tobogán cayendo, que te preocupes tú por tu vida que está en un tobogán y que está cayendo. Y se preocupan más
por tu alma que tú por tu alma. Y eso es muy lamentable. Sabes, en estos tiempos la vida está muy acelerada, hermano. No sé si te has dado cuenta, hermano. Cuando despertamos, todo el mundo nos quiere absorber. Todo lo que este mundo nos ha puesto, diversiones, entretenimientos, tecnología, cosas materiales, todo nos absorbe, hermanos, todo. Si de repente llegas a ver, hace poco un amigo, un conocido, estaba buscando la manera de ser eficiente en su trabajo. Y él buscaba una máquina para hacer eficiente su trabajo. Pues mira, estuvo hablando y hablando, y mira, y esta máquina, y voy a ir a verla, está en tal lado, y esta máquina, hasta que se la compró la máquina. Y está bien, es su trabajo, está mejorando su trabajo, pero a veces este mundo nos quiere absorber. Y no solo eso, lo que es entretenimiento, diversión, distracción. Yo no digo que el teléfono sea del diablo, pero a veces el diablo lo utiliza para que caigamos en las garras del diablo, hermanos. A veces es tan impresionante ver o checar que cuánta persona, cuando tú la ves a lo mejor sentada en el parque, todos con el teléfono. Y ahora ya es muy difícil que los padres vayan, platiquen, jueguen. Incluso estaba viendo un estudio en donde dice que están siendo educadas las personas a eso, a ser manipuladas, a no pensar. Están siendo entrenadas las personas a ser guiadas por los TikToks, por el Facebook, por todo, y están siendo entrenadas de esa manera para que no se dediquen y se paren y se sienten a ver cómo está su vida. Y está siendo este mundo manipulado, está manipulando a todas las personas para que eso hagan, para que el YouTube sea todo, para que el Facebook sea todo y todo eso sea todo. Y no significa que eso sea todo del diablo, pero lo malo es eso, que no se dedican. Hay un proverbio español que dice que la prisa viene del diablo. Cuando uno anda acelerado y no te detienes, todo lo puedes hacer mal. No meditas, te arrebatas. Entonces hay que hacer y hay que pensar en eso. Por eso es importante, si en este mundo, que sepas qué es lo que te está absorbiendo. Si le dedicas tiempo al alma, o si tu vida acelerada no te da tiempo para detenerte y pensar en Dios. Y entonces vamos a ir otra vez a Jeremías, hermanos. Antiguo Testamento, el pasaje con el cual iniciamos. El profeta Jeremías amonesta o advierte al pueblo, le dice: así dijo Jehová, Jeremías 6:16, paraos en los caminos y mirad, y luego dice aquí, y preguntar por las sendas antiguas. ¿Qué estaba diciendo el profeta Jeremías? Pregunta por esos viejos caminos, medita en esos viejos caminos, detente y ponte a pensar en esos viejos caminos. ¿Cuáles son los viejos caminos, hermano? ¿Cuáles son las viejas sendas, las antiguas sendas? Cuando tú y yo conocimos de la palabra, ¿hubo algo que te llamó la atención? Yo no sé, ¿hay alguien aquí que haya nacido de cuna cristiana, hermanos? ¿Que desde pequeñito conoció? Todos, la mayoría, conocimos y hubo un momento que nos predicaron. ¿Qué pasó en ese momento? Esa senda antigua, ese camino cuando te predicaron, cuando hablaron y llegaron y te hablaron de la palabra, cuando no solamente tú ves los caminos de los hombres de Dios en la Biblia, sino ahora tú ves el camino tuyo, ese camino tuyo cuando te hablaron de Dios, cuando a ti te compartieron. ¿Qué empezaste a tener? ¿Cómo te compartieron? ¿Cómo tuviste amor a Dios? Y dice el profeta Jeremías: vuelve,
medita en esas sendas antiguas. ¿Cuáles son esos caminos que te trajeron hasta aquí? Y hermano, hoy vamos a ver el tema, uno de los temas. Hay dos que quiero tocar, pero hoy vamos a ver solamente uno. Una de las sendas antiguas y de los caminos antiguos, cuando nosotros conocimos de la palabra de Dios, es la fe. La fe es una palabra muy corta, que tuviste que haber tenido fe para poner por obra que estás aquí, hermano. Tuviste que haber creído en Dios para venir y presentarte. Tuviste que haber escuchado de Dios y poner por obra la palabra de Dios para que hoy tú estuvieras aquí, hermano. Tuviste que haber tenido fe en Dios. ¿En qué confiabas antes? Dicen que no eran de cuna cristiana. ¿De qué religión venían? ¿De dónde venían? ¿En dónde ponían su confianza? ¿No te tocó poner tu confianza en el ídolo? ¿Cargarlo? ¿Arrodillarte delante de él? ¿Hacer mandas? ¿Hacer ofrendas? ¿Hacer todo eso? Pero cuando te compartieron de la palabra, hubo algo que te hizo creer en ese Dios que es único, que es soberano. Cree en ese Dios que es poderoso. Y entonces tú empezaste a tener fe. Empezaste a poner por obra lo que te dijeron. Y el Señor dice, regresa a eso. Vuelve a esa senda antigua a la que tú te trajo hasta aquí. Porque sí, ya te trajo hasta aquí, pero ahora ya llevas rutina. Ahora ya te has acomodado. ¿Sabes? Cuando alguien te compartió, cuando tú recibiste la palabra, dime una cosa, ¿no te hablaron del pecado? ¿Y no te dijeron que el pecado daña? ¿Y no hiciste cambios porque te dijeron, mira, la idolatría te lleva y te condena? ¿Y qué hiciste con la idolatría? No agarraste y dijiste, no, ahora sé que hay un solo Dios y ahora quito toda la idolatría. ¿No hiciste eso? ¿No la fe te llevó a qué? ¿A obediencia? ¿No cada vez que escuchabas un mensaje de parte de Dios y de repente lo absorbías y eso te hacía hacer cambios? Y de repente, te estoy hablando solamente de la idolatría, pero hay hermanos que cuando les hablaron acerca de vicios, dejaron el alcohol. Que cuando les hablaron acerca de que les dañaba el cuerpo el cigarro, dejaron el cigarro. Porque eso era fe, hermanos, eso era creer en Dios. Hay hermanos que estaban aún peor, su vida estaba destruida. Estaban ahí engañando al esposo o a la esposa y les hablaron que el adulterio destruye y no es visto bien delante de los ojos de Dios, y dijeron, no, ya no, quiero honrar a Dios. Y entonces medita en su camino, hay convencimiento, creen en la palabra de Dios y después viene la obediencia. La fe te va a dar obediencia, hermano. Y eso es, por eso estás aquí. Tú por eso has venido aquí o por eso estás en este lugar. ¿Por qué, hermano? Porque tú creíste en aquel que puede cambiar tu vida. Creíste en Dios. Y en un momento tú dijiste, sé que Él está conmigo. Y tengo muchas pruebas de que está conmigo. Y entonces tú vienes y estás aquí. Eso. Pero cuando llegas y llevas un tiempo, esa fe se va acabando. Esa fe va menguando. ¿Cuáles son las sendas antiguas? Dice el libro de Marcos, por favor. Acompáñame, Evangelio de Marcos. Por eso decía que vamos a ver solamente acerca de la fe. Marcos capítulo 1, verso 15. Dice la Escritura que el Señor Jesús estaba empezando su ministerio y entonces dice que cuando empezó a predicar, estas fueron las palabras del Señor Jesús. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, dijo. Y entonces estas son las sendas antiguas. Primero es arrepentíos, dijo, y creer. Arrepentimiento y fe. Eso es lo que va a salvar al cristiano. Arrepentimiento y fe. Por eso el día de hoy vamos a ver, dice, y creer en el Evangelio. O sea,
deben de creer. Una de las cosas que Dios dice que Él aborrece es la incredulidad. Tú y yo debemos de creer y saber que tenemos un Dios que puede cambiar cualquier adversidad tuya. Tú y yo debemos de tener esa confianza de que este Dios, las cosas que para ti son imposibles, para Él son posibles. Tú y yo debemos de creer que Él está en este lugar. Cuando tú alabas a Dios y le dices, Él es un Dios poderoso, estás sabiendo que estás alabándole a Él y que Él está recibiendo tu alabanza. Es creer en Él, creer en sus promesas, creer en su poder, creer en Él. Pero resulta, hermanos, que en estos tiempos ya no hay esa fe, ya se acabó esa confianza. Hubieron ocasiones en donde te compartían o tenías tal vez algún problema, alguna escasez, y el Señor proveía. Y de repente dices, el Señor me dio, me trajo, suplió. Y tú sabías que Él puede dar, y eso era confianza. O cuando de repente estabas tan afligido, sabías que estabas desesperado y venía una palabra de Dios a tu vida. No temas, no desmayes. Yo estoy contigo, yo te sustento, yo te levanto. Y esa palabra la apropiabas. Y entonces tú te detenías y decías, sí, mi Dios está conmigo. Y no importa lo que esté pasando, este Dios que yo conozco, Él me va a responder, Él va a solucionar, Él me va a suplir, Él va a sanar. Y entonces tú tenías esa confianza y esa fe en un Dios que tú no ves, pero sabes que está. En un Dios que tú ves cómo obra. En un Dios que la Biblia dice que hizo milagros y maravillas a través de hombres. Y tú dices, lo ha hecho, pero también das testimonio que lo ha hecho en tu vida. De ese Dios. Y entonces el pueblo de Israel se había olvidado de ese Dios. Y entonces estaba en plena maldad, en pleno mundo que lo absorbía. Y entonces el profeta le dice, medita, detente, párate y ve las sendas antiguas. Por eso el tema de hoy es, ¿cómo estás de fe? ¿Cómo está tu fe para con el Señor? ¿Cómo está? ¿Recuerdas cuando te compartieron de la Escritura? ¿Quién ha leído la Biblia, hermanos? La mayoría hemos leído la Biblia. ¿Qué te hizo leer la Biblia? ¿Qué te hizo que tú abrieras la Biblia y la leyeras? No fue la palabra de Dios y dijiste, voy a leer. A veces escucho testimonios de personas que dicen, no la entiendo, pero la estoy leyendo. Eso, hermanos, hace el Señor. Te hizo leer la Biblia, te hizo creer en sus mandamientos. Cuando te hablaron y te dijeron, mira, no robarás. Y en ese momento cuando tú les ganabas a los demás, dices, no, eso el Señor no lo permite, lo aborrece. Y tú dices, no, peso justo, balanza justa. Ahora lo correcto. Porque la fe te va a llevar a obediencia, hermano. La fe te va a llevar a que tú obedezcas a Dios. Por eso ya meditaste en tu camino. ¿Qué más, hermano? Tu fe te hizo obedecer a Dios. Cuando la senda antigua, hermano, que era de fe, hombres de fe, yo puedo ver el día de hoy a un grupo de personas que un día tuvieron más fe, que un día decidieron apartarse de la idolatría, creer en un Dios poderoso, creer en un Dios que puede cambiar y transformar. Yo puedo ver un grupo de personas así, pero también un grupo de personas que tal vez pueda estar ya en la rutina, que están esperando que Dios haga todo. Fíjate, en una ocasión dice, allá en el libro de Mateo, por favor, capítulo 8. En este pasaje, hermanos, podemos ver 8:23.
Jesús, acompañado de sus discípulos, suben a una barca y entonces viene la tormenta. Los discípulos estaban a un lado de Jesús, literal. Ahora, hermanos, sabes, la mayoría o casi todos los que estamos aquí, que Jesús está con nosotros. Y muchos dicen, ¿quién puede decir que Jesús está con nosotros, hermano? ¿Tú puedes decir, Jesús está alrededor de mí? ¿Jesús está cuando me levanto? ¿Jesús está cuando me duermo? ¿Lo puedes decir, hermano? Y también te das cuenta que Jesús está en la tormenta. Fíjate lo que dice este pasaje, verso 23. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Verso 26. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. La escena es esta. Está Jesús con sus discípulos en una barca y la tormenta está. Y entonces dice que ellos tuvieron miedo. Jesús estaba ahí. Es la misma circunstancia del día de hoy. Antes la fe, la senda antigua te hacía depender de Dios. Sí, el Señor está conmigo. Y a veces no podías, no tenías, te sentías mal, pero estabas firme. Pero hoy estás en la barca y viene la tormenta. Seguramente te ha llegado la tormenta a ti. Seguramente has estado atormentado. Y entonces sabes que está Jesús a un lado, sabes que está pasando problema, pero tienes miedo. Y entonces dice Jesús en el verso 26, ¿por qué teméis? ¿Qué les dijo? Hombres de poca fe. ¿Estos hombres tenían fe? ¿Sus discípulos tenían fe, hermano? Sí, hermano. ¿Cuánta? Poca. Poca fe. No les dijo, no creen, incrédulos. No, les dijo es que poca es tu fe. Y eso pasa en estos días, hermanos. En esos días parece como que Dios se está ocultando, que no está a un lado de ti. Tú recuerdas cuando te compartieron y decías, es que Dios me habló, es que escuché la voz de Dios, es que leí, Dios estaba ahí, es que estuve viendo y Dios me habló, Dios me sustentó. En una ocasión una hermanita, yo creo lo que dijo, pero estábamos en una reunión y entonces ella literal dice que escuchó la voz de Dios que le dijo, estoy contigo, no temas. No, hermano, eso la levantó. Y seguramente tú has escuchado esa voz de Dios, estoy contigo. Pero estos hombres dicen que en el momento de la lucha, en el momento de la prueba, si tú algún día tú te entregaste, tú viniste aquí, estás aquí porque te compartieron, te sacó de Egipto, te sacó de la idolatría, creíste y obedeciste, y hoy viene la tormenta y dices, ay Señor, perecemos, parece que no puedo, muero. Y entonces el Señor le dice a sus discípulos, tienes fe, pero muy poca, poca fe. Fíjate ahí un poco antes, en el capítulo 6, verso 25. El Señor Jesús estaba tocando literal el tema de este mundo. Lo que hace un rato te acabo de compartir. Cómo este mundo te absorbe. Mateo capítulo 6, verso 25 al 30, vamos a leer. Y estaba hablando el Señor Jesús de lo que hace un rato te decía, cómo el mundo absorbe. Dice la Escritura, verso 25, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? El Señor Jesús estaba hablando de un afán que había. Se preocupaban por dos cosas, incluso eran elementales, comer y vestirse. Y te aseguro que tú estás pensando en darle de comer a tus hijos, en trabajar para tus hijos y en la vestimenta.
Y Jesús dice, no te afanes en eso, es importante, pero no le dediques más, que tu corazón no se turbe en eso. ¿Qué más dice en el verso 26? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Le estaba diciendo lo que el profeta Jeremías dijo: paraos en vuestros caminos y mirad. Y aquí el Señor Jesús dice: mira, siéntate, detente a ver un ave, y ve el ave así. Si tú un día has visto un ave cualquiera, un pajarillo cualquiera, tú ves el ave y dices: caray, esta ave pues no trabaja como yo, no siembra, no recoge, y mírala, hasta huevecillos tiene un nido, tiene todo. Y dice: detente el Señor a pensar qué es lo que yo te doy o qué te puedo dar. Detente, dice, mira las aves del cielo, no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Verso 27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Dice: por más que te afanes, ¿le harás crecer a tu estatura 40 centímetros? No te afanes por eso, no te afanes por lo material. Verso 28. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. El Señor Jesús hablaba acerca de los afanes de este mundo, de lo que en aquel tiempo, los afanes que los distraían. Y dice: detente, ponte a ver las aves y las plantas, y date cuenta que tú vales más que cualquier ave y cualquier planta, dice. Él tiene más cuidado. Si tiene cuidado de las aves y las plantas, ¿crees que no tenga cuidado de ti? ¿Crees que ese problema que tú tienes no tiene respuesta? Para ti es imposible. Para ti dices: no se puede. Para ti ni Dios lo puede hacer. Verso 30 dice: y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros? ¿Qué dice? Hombres de poca fe. Los afanes, hermano, hacen que tu fe incluso sea poca. A veces hay quien ya está pensando: hoy, mañana, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a trabajar? ¿Qué voy a ganar? ¿Qué voy a tener? ¿Cómo van a estar las ventas? ¿Qué va a pasar aquello? ¿De dónde voy a sacar dinero? ¿De dónde voy a tener? Y están ahí en el afán, en el afán, en el afán. Y dice: Dios tiene cuidado de eso. Por eso ahí el verso 33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Pero dice: tienes poca fe. Hermano, ¿tienes fe? Dice ahí que estos tenían, pero era poca fe. Un verso más, capítulo 14 de Mateo. Dice la Escritura en este pasaje que Jesús se despidió de sus discípulos, se fueron en una barca, y cuando estaban en alta mar dice que vieron a Jesús caminando en el mar. Y entonces ahí puedes ver a Jesús se acerca a sus discípulos. Y entonces dice que ellos dijeron: un fantasma, y dijeron, Jesús le dijo a ellos: vengan, soy yo. Le dice a Pedro: si eres tú, haz que yo vaya y camine. Y le dijo que fuera. Creyó en él. ¿Sabes qué hizo Pedro? Es el único que puede decir: yo caminé sobre las aguas. Algo que para muchos es imposible. Él dijo: yo caminé. Pero pasó esto, que de repente empezó a ver la adversidad, empezó a ver los problemas, dejó de ver a Jesús.
y empezó a hundirse. Ya tenía confianza, ya Jesús le había puesto o dada confianza, estaba con él, pero empezó a hundirse. Así pasa a veces con el cristiano, hermano. Ya Jesús viene, ya le bendijo, ya le trajo, ya está aquí alabando, adorando, y de repente viene la aflicción, viene la tormenta, se empieza a hundir. Señor, ayúdame. Y fíjate lo que dice en el verso 31. Mateo 14, 31. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe. Otra vez, ¿tenía fe Pedro? Sí, poca. ¿Por qué dudaste? Por eso cuando a veces empieza la duda en que si Dios está contigo, si Dios te puede sustentar, si Jesús realmente te va a ayudar, va a solucionar tu problema, viene la duda por la poca fe. El Señor lo quiere es que regreses esa confianza que tuviste en Dios, que se tuvo en Dios. Y eso otro pasaje vamos a ver que sucedió, porque dice la Escritura que en una ocasión Jesús visitó un hogar, una casa. Había dos mujeres, Marta y María. Dice que Marta estaba ahí en sus quehaceres y dice que María estaba ahí a los pies de Jesús. Y entonces Marta le dice: Señor, ¿no tienes cuidado? ¿Ve lo que estoy haciendo? María no me ayuda. Jesús le dijo: Marta, Marta, turbada y afanada. Dice que María había escogido la mejor parte, estar ahí. Ahora la enseñanza, no vamos a ver ese pasaje, es el contexto de lo que les voy a decir. Pero Jesús había visitado esa casa. Jesús había hablado con Marta, Jesús había hablado con María, Jesús sabía, o estas mujeres sabían de Jesús, y dice que Jesús amaba a esta familia. Pero un día esta familia tuvo un enfermo y su hermano Lázaro murió, y estaban las mismas mujeres, Marta y María. ¿Había visitado alguna vez Jesús su casa? ¿Alguna vez había estado Jesús en su casa? Pero entonces dice que les vino la adversidad. Y aún la mujer que estaba a los pies de Jesús dudó. Acompáñame al Evangelio de Juan, capítulo 11. Evangelio según San Juan, capítulo 11. Es el relato de la resurrección de Lázaro. Lázaro había muerto, Jesús había tardado, estaban estas dos mujeres, y dice Juan 11, 32. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Entonces ella conocía, ella sabía, pero aún dijo: si hubieras venido, Señor. Tenía que haber llegado Jesús. Ella creía que Jesús podía sanar a Lázaro. Tenía fe en Jesús. Ella creía, hermanos, porque le dijo: si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Ella creía que si Jesús hubiera estado ahí, Lázaro hubiera sanado. Y veamos la reacción de Marta también. Ahí en el verso 38, por favor. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Y entonces aparece la otra hermana, Marta, la hermana del que había muerto. Le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. María le dijo: si tú hubieras estado, Señor, él no hubiera muerto. Creía.
Y entonces cuando ya va a ver Jesús la tumba de Lázaro, le dice, abran, quiten la piedra. Señor, ¿para qué? Si ya tiene 4 días que murió. Fíjate lo que le dice Jesús, verso 40. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Ahora, cuando alguien te dice no te he dicho, significa que alguna vez ya te lo dijeron. No le dijo, mira, te voy a decir una cosa, Marta, si tú crees verás la gloria de Dios. Le dijo a Marta, mira Marta, alguna vez ya te dije, ahora te vuelvo a repetir, no te he dicho antes que si crees verás la gloria de Dios. Que creas, que tengas fe, que vuelvas a la senda antigua. Y eso es muy común que pasa. Se les olvida la confianza en Dios. Debemos volver a esa senda antigua. Cuando hermano, cuando tu fe era inquebrantable, cuando creías, no hubo ese momento en que tú creíste y te apropiaste de las palabras de Dios. Tan solo te hablaba de la religión. ¿Sabes? Qué difícil fue yo pensar que me podía cambiar a Cristo. Pero qué fácil fue cuando Cristo me habló. Si alguien era religioso era yo, hermano. 10 años me fui en bicicleta a San Juan de los Lagos. 10, hermano. Era difícil dejar la religión. Y caminando allá a la villa, hermanos, era mínimo 3. Era difícil. Pero cuando viene Cristo, hermano, ¿y cuántas mandas? No te imaginas, ¿eh? ¿Cuántas mandas, no? Cambia y transforma. Porque crees, porque obedeces. Porque en ese momento Cristo te cambia. Y entonces, hermanos, tú tienes una fe inquebrantable y dices, yo no necesito andar ahí cansándome tantos días en bicicleta. No necesito ahí entrar, que mis rodillas estén sangrando porque entre yo de rodillas. Yo lo que necesito es a Cristo en mi corazón. Eso es fe, y es fe inquebrantable. Cuando tu fe era así, cuando te aferrabas a Dios, hermano. ¿No te tocó cuando tú te aferrabas a Dios y decías, yo voy a seguir a Dios? Yo voy a obedecer a Dios. Eso es lo que busca el Señor en ti, hermano. Es lo que está buscando en su pueblo, que se aferre. La Biblia habla de una mujer. Fíjate nada más, Mateo capítulo 9. Dice que tenía una enfermedad ya de muchos años. Pero esta mujer no se rindió. Mateo capítulo 9, verso 20. Esta mujer no se rindió, hermano. Dice la Escritura que había una multitud que seguía a Jesús, pero esta dijo, yo tan solo que tocar el manto. Dice Mateo 9:20, y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Esta mujer no se detuvo, sabía que Jesús podía sanarle y no se detuvo, no dijo, ve a mi casa, no dijo, pon las manos encima de mí, no dijo nada, él dijo, tan solo tocaré su manto. A veces así era tu fe, hermano. A veces así estaba inquebrantable, creíste tanto en Dios que te rendiste a Él, que le servías, que orabas, que leías, que hacías todo eso y de repente decías, tu fe era inquebrantable, tan solo tocar el manto, y lo hacías. Pero ese camino se ha olvidado, la fe se ha ido apagando. Por eso Jesús constantemente decía, hombres de poca fe, hombres de poca fe. Y allí el verso 22 dice, pero Jesús volviéndose y mirándola dijo, ten ánimo. Hermanos,
que Jesús te diga ten ánimo. Imagina, estás afligido ahorita, hermano, tienes alguna aflicción, tienes algún problema, y escucha la voz de Jesús que te dice ten ánimo, ten ánimo. No te lo digo yo, Jesús te lo está diciendo, ten ánimo. ¿Qué dice ahí? Tu fe te ha salvado. Y la mujer se fue salva desde aquella hora. Esa fe, hermano, esa fe que mueve montañas, que has tenido, hermano, que ha movido montañas en tu vida, esa fe que ha derrotado gigantes, hermano, esos miedos, esos temores, esa obediencia a Dios que a veces para ti era difícil. Hoy puedes decir no hay alcohol, no hay malas palabras, no hay más engaño, no hay más mentira, no hay más robo. Y antes era lo que movía, porque decían que el que no tranza no avanza. Y hoy tú dices no, mi Dios suple. Y entonces esa fe es inquebrantable, hermano, y tú lo haces de una manera correcta, que derrota gigantes, te lleva incluso esa fe obediencia. Empiezan teniendo fe, obedecen, pero cuando la fe mengúa, viene la desobediencia. Grande era la fe, grande es esa fe que tal vez tenías. Por eso, querido hermano, el mensaje de hoy es vuelve a esa senda. Así cuando creíste, hermano, que te sacó de la idolatría, así debes de creer que ese problema que tú tienes, Dios lo puede solucionar. Eso es confianza en Dios. Dios quiere que confíes en Él, que pongas tu confianza en Él. No que vengas, te sientes y salgas derrotado igual. No que vengas y te sientes y digas, es que Dios no puede. ¿En qué Dios estás poniendo tu confianza? ¿A quién estás confiando? Hay veces, hay cristianos que entran derrotados y salen derrotados. Cristo no nos llamó para eso, hermano. Por eso te digo, vuelve a la senda antigua. Solamente voy a hablar dos pasajes, un par de pasajes. Mateo 15. Vuelve a esa senda, hermano. La Biblia habla aquí de una mujer, hermano, incluso que no era del pueblo de Dios. Mateo 15, verso 22. Dice la Escritura: y es que una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Esta mujer dice que no era ni siquiera una mujer del pueblo de Dios, era una mujer extranjera, una cananea. Y dice que ella creía en Jesús. Se acercó y dijo: ten misericordia porque mi hija está atormentada gravemente, estaba en aflicción. Pero esta mujer tenía confianza en Dios, confianza en Jesús. Hay veces, hermanos, que las personas de afuera creen más en Jesús que los mismos cristianos. Eso es muy, muy triste y muy lamentable. Dice ahí en el verso 23: pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Verso 24: él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Estaba hablando: yo vengo a los hijos de Israel y tú eres una cananea. Yo vengo al pueblo de Dios, a eso me envió mi Padre, a los hijos de Dios, y tú eres una extranjera. Verso 25: entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme, ayúdame. ¿Por qué le dijo? ¿Sabía que le podía sanar? Sabía, hermano. Ella creía, y aunque era extranjera dijo: me puedes ayudar. Aunque no era hija de Dios, me puedes ayudar. Socórreme, ayúdame. Verso 26: respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos
y echarlo a los perrillos. El llamar los perrillos era una manera muy degradante, hermano. O sea, en otras palabras, no eran del pueblo de Dios. Y él dice que lo que él traía era para los hijos, no para los extranjeros. Verso 27, y ella dijo: Señor, sí, yo entiendo, tú vienes a los tuyos, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Hizo una ilustración esta mujer tan hermosa. Tal vez tú algún día has estado comiendo y comes el manjar, la carne, el asado, lo que quieras, y se te cae un poquito y hay un animal ahí, un perrito. ¿Sabes qué hace? Luego come. Y ella decía, esta mujer: sí, Señor, sé que viniste a los tuyos, sé que viniste a los hijos, pero si algo se cae, también los perros comen de ahí. De eso quiero, Señor. Sé que no viniste a mí, pero también tienes algo para mí. Casi como diciendo las obras. Y él dijo: no pasa nada, yo quiero eso. Entonces Jesús, verso 28, respondiendo dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Grande es tu fe. Hermano, esa fe es la que te trajo aquí. Esa fe es la que te hizo cambiar. Esa fe es la que transformó tu vida. Vuelve esa fe. Vuelve esa convicción. Grande es tu fe, dice. Un pasaje más ahí en el libro de Mateo, capítulo 8. Igual, de la misma manera, un extranjero un romano, esta era una mujer cananea, pero el capítulo 8 habla de un romano que estaba a cargo de 100 personas, un centurión, ahí en el verso 5. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Dice que este hombre llegó de la misma manera, hermano. Él era un extranjero, un romano, ni siquiera del pueblo de Dios, pero tenía un siervo que yo creo que amaba mucho. Se preocupaba por él y se fue a Jesús. Señor, se fue a Jesús porque él creía, él sabía, él estaba convencido que Jesús podía sanar su enfermedad de su criado. Tal vez tú debes tener esa confianza. Jesús puede sanar tu familia. Jesús puede sanar tu vida. Jesús puede sanar lo que para muchos es imposible. Él lo puede sanar. Dice ahí adelante, en el verso 7, y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy yo digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Dice que ni aun en los hijos de Dios había hallado tanta fe como en este hombre romano. Por eso, hermano, ¿crees que tú no has tenido esa convicción y esa fe? No, Jesús ha llegado a tu vida y ha transformado, y alguna vez te quebrantaste y lloraste y dijiste: Señor, gracias, y estabas ahí postrado ante Él. Por eso dice: vuelve esa senda antigua, vuelve esa fe, ese conocimiento. Mateo 9:27, hermanos.
Mateo 9:27. Pasando Jesús de ahí, le siguieron dos ciegos dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Aquí podemos ver otro pasaje, dos personas pidiendo ayuda a Dios. Y llegando a la casa vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo: ¿creéis que puedes hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Fíjate nada más la situación. Era una situación grave, apremiante. Eran hombres que no veían, eran hombres que no tenían la vista. Y entonces se acercan a Jesús. Yo creo que le dijeron a los ciegos: va a venir Jesús. Y ellos habían oído de Jesús. No lo podían ver, pero sabían que estaba. Escuchaban su voz. Y entonces se acercan. Y Jesús les hace una pregunta: ¿crees que puedo hacer esto? Esa misma pregunta la hace a nosotros. ¿Crees que puede hacer Jesús lo que tú te afrenta? ¿Crees que Jesús puede hacer lo que te está afligiendo, cambiar lo que te está afligiendo? Les preguntó a los ciegos, dos me imagino ahí estaban. Jesús los ve y les dice: ¿crees que te puedo devolver la vista? ¿Por qué vienes? ¿Crees que puedo yo darte vista otra vez? ¿O que puedo hacer que veas? Ellos dijeron: sí, Señor. Jesús no les dijo: ¿sabes qué? Vean inmediatamente. Eso es una advertencia, hermano. Yo en lo personal, cuando veo este pasaje, yo quisiera que tú lo medites, te sientes, porque de acuerdo a tu fe es hecho. Verso 29. Entonces les tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Esto es algo para meditar, hermano. ¿Tienes el problema? ¿Tienes la aflicción? ¿Sabes qué dice el Señor Jesús? De acuerdo a tu fe se va a resolver. Así es de que si eres hombre o mujer de poca fe, no esperes una respuesta de Dios. Por eso dice el Señor: cree, hermano, vuelve. Debes de tener esa confianza en ese Dios que puede hacerlo todo, hermano. Él está con nosotros. Él lo ha manifestado muchas veces en tu vida. Él lo ha hecho. Hebreos capítulo 11. Este capítulo de Hebreos 11 habla de los hombres de fe. Me comentan: hermano, siempre dice que son los últimos textos y siempre me extiendo. La verdad es que no los tenía y dije: los voy a comentar. Ya vamos a terminar casi, hermanos. Solamente este y otro pasaje. Hebreos 11 habla de la galería de los hombres de fe. Cuando tú vas al libro de Hebreos habla acerca de hombres que creyeron en Dios, que así como eran hombres comunes y corrientes como tú y como yo, pero creyeron en el poder de Dios, creyeron en lo que Dios podía hacer, creyeron en que su problema tenía solución, creyeron en las palabras de Dios y no solo eso, obedecieron y fueron plasmados como ejemplo de hombres que caminaron con Dios. Hebreos capítulo 11, vamos a leer el verso 32, hermanos. Después de citar una gran lista de hombres de fe, dice el autor de Hebreos: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Cuando cita a los hombres de fe dice: me falta tiempo para hablar de este y de este. Verso 33, que por fe, fíjate, conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Dice: puedo hablar más, pero mira, la fe de ellos hizo todo esto. Lo que ha pasado en tu vida,
Cuando tú te das cuenta que tu fe, cuando vino y tenías convicción, mira, apagó fuegos, derrotó enemigos. ¿Qué más hizo tu fe? Te evitó de muertes, dice, evitó filos de espada. Tu confianza es lo que ha hecho. Por eso, hermano, el día de hoy dice el Señor, así dijo Jehová: paraos y meditad, paraos en vuestros caminos y mirad, y volver a las sendas antiguas. ¿Cómo está tu fe, hermano? ¿Ya menguó? ¿Crees que Dios puede cambiar? ¿Alguna vez tú creíste y con tanta certeza hiciste cambios, hermana? Con tanta certeza. De hecho, el venir aquí, hermano, es algo impresionante que hizo Dios. No es cualquier cosa. Y Dios lo hizo. Y dice, vuelve a confiar en Él. Vuelve a poner tu confianza. Si una vez la pusiste y hizo las cosas que hizo en tu vida, medita, para, detente, confía en Él. Y ahora sí vamos a terminar con este texto. Isaías, hermanos. Con este texto vamos a terminar. Capítulo 41, hermanos. Vuelve a las sendas antiguas, hermano. Vuelve. Porque Jesús no te ha abandonado. Porque a pesar de que nosotros nos alejamos, porque eso hacemos, Él siempre está ahí a un lado. Porque a veces nos hemos alejado tanto de Él, hemos desconfiado y hemos dudado de Él. Pero Él no se cansa, no se ha cansado, hermano, en que día con día nos sustenta, en que día con día está con nosotros, en que día con día no nos ha abandonado, en que día con día Él te llamó y me llamó, y Él no se ha cansado. Dice el libro de Isaías, habla de la restauración del pueblo de Dios, de un pueblo rebelde, pero dice en el 41 verso 8, pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. O sea, ahí se refiere a su pueblo, a su descendencia, al pueblo de Dios. Pero mira cómo podemos apropiarnos cuando dice que a los que creyeron en su nombre, en nombre de Jesús, y los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y nosotros no somos del linaje tal vez directo, pero hemos creído en Jesús. Y eso nos hace ser adoptados por Cristo, ser considerados sus hijos. Y entonces dice en el verso 9, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Sabes, estas palabras son para su pueblo. Y ahora dice que Él sí va a ser un pueblo del que no es pueblo. Ahora se refiere a ti, ahora se refiere a mí. Dice ahí una vez más el verso 10, no temas porque yo estoy contigo, no tengas temor. Si alguna vez tú creíste, si alguna vez viste la maravilla, el milagro de Dios en tu vida, si alguna vez tuviste el poder de Dios en tu vida, dice, no temas, vuelve a eso, yo estoy contigo. Él no te ha abandonado, no me ha abandonado, no te va a abandonar. No temas, dice, yo estoy contigo, no desmayes, porque seguramente hay quien ya está flaqueando, alguien ya quiere salirse, alguien quiere volverse. No desmayes, dice, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, o sea, es el que da fuerzas. Siempre te ayudaré, fíjate nada más qué hermosas palabras, siempre te ayudaré.
Siempre Él quiere en todo momento bendecir, bendecir, bendecir. Y esa convicción debes de tener. Siempre te ayudaré, te sustentaré con la diestra de mi justicia. En otras palabras, tú te caes y con mi mano te levanto. Siempre. Ese es nuestro Dios, hermano. Vuelve a Él. Confía en Él. ¿Alguna vez lo hiciste, hermano? Por eso le dijo a su pueblo: párate, medita. Medita dónde vas, medita qué estás haciendo, medita en tu vida, medita cuál es la razón de tu vida, medita qué estás haciendo. Y sabes, vuelve a la senda antigua. O sea, confía en mí, yo estoy contigo. Ese es nuestro Dios y en Él debemos de confiar, hermanos. Vamos a cerrar los ojos, hermanos. Ahora sí vamos a pedir a Dios. Vamos a orar a Dios, hermanos. Vamos a pedir a Dios: vuelve a la senda antigua. ¿Sabes alguna vez tu fe era inquebrantable? ¿Sabes alguna vez tu fe te daba convencimiento? ¿Recuerdas cuando tu fe te hacía pararte temprano, orar, leer? ¿Recuerdas cuando tu fe te hacía obedecer? No importaba lo que pasara. Tal vez muchos te traicionaban, muchos estaban en contra tuya, pero tú sabías que Jesús estaba contigo. Medita en tu camino. Piensa dónde vas. ¿Qué estás haciendo? ¿En verdad le estás dando solución conforme al Señor? Piensa hacia dónde vas. Porque al rato la rutina te va a acabar. Al rato la costumbre va a hacer que te acomodes y te acostumbres incluso hasta la maldad, hasta el maltrato. Te vas a acostumbrar a lastimar o a ser lastimado. Piensa hacia dónde vas, hacia dónde va tu camino. Y cuando tú vuelvas a esa senda antigua, a esa confianza, a esa fe, lo único que nos va a llevar es a confiar en Dios. No temas porque yo estoy contigo. ¿Sabes qué hermosas palabras? No temas porque Cristo está contigo. Ah, Señor, si vieras cuántos problemas, no temas. No temas tú que estás aquí. Tú varón que te has cansado. Tú varón que ves tal vez que las fuerzas se te van. Tal vez tú, varón, quisieras que tu familia, tu esposa, tus hijos estuvieran aquí y no están. No temas, dice. O tu mujer, de la misma manera. Ah, como quisieras que tu familia estuviera aquí completa. Como quisieras los tuyos, tus seres queridos. No temas, dice el Señor, yo estoy contigo. Señor, parece que se hunde la barca, sí, pero yo estoy aquí. Oh Señor, la tempestad está fuerte, sí, pero yo estoy contigo, no temas. Confía en mí. ¿Ya alguna vez lo hiciste? ¿Ya confiaste alguna vez en mí? ¿Ya pusiste por obra mi palabra? Ahora confía. Dice: no desmayes, porque yo soy tu Dios. Tal vez las fuerzas se te están acabando. Tal vez el ánimo se te está acabando. Posiblemente estás viendo que es lo mismo y lo mismo. Y has llegado tal vez al punto de quedar desanimado, desanimada. Ya no puedo, ya no soporto. Pero dice: no desmayes, porque yo soy tu Dios.
te esfuerzo. ¿Sabes? Si hoy estamos aquí es porque Él nos ha dado fuerza. Tal vez volteas a ver alrededor y estás tú solo o sola, pero no desmayes. Él es el que da la fuerza. Siempre dice: te ayudaré, siempre te ayudaré. Vuelve a confiar en Él, vuelve a creer en Él. Así como un día Él te habló y te dijo: yo estoy contigo, vuelve. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y está diciendo: aún cuando te sientas caído, yo te voy a levantar. Cuando te sientas oprimido, yo te voy a levantar con la mano poderosa de Cristo. Pero tienes que volver a ese camino antiguo, a esa confianza, a esa fe en Dios. Pero tienes que meditar. Medita. ¿A dónde vas? ¿Qué estás haciendo con tu alma? Medita. Ese es nuestro Dios, hermanos. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. ¿Has tropezado? Te ha levantado. ¿Has tropezado? Te levantas. Es la vida del cristiano. Avanza, tropieza, Cristo le levanta. Sigue avanzando, sigue tropezando, Cristo le levanta. Y tropieza y Cristo le levanta. Ahí está la mano poderosa de Cristo. Pero confía en Él. Cree en Él. Mientras escuchamos este canto, yo te invito a confiar en Él. Que tú creas que así como un día te sacó, así como un día te liberó, así como un día te sacó de la idolatría y tú creíste y obedeciste, hoy de la misma manera, hoy está obrando en ti. Comienza a andar, no quieras ver, todo está bien, conozco el camino, deja el temor, ya estuve aquí. Por estos valles de oscuras calles sin final, y aunque oscuras estén, confía en mí. Aunque no puedas ver, ven, confía en mí. Si es difícil seguir, ven, confía en mí. Te guiaré, confía en mí. Comienza a mirar, mas no sueltes mi mano, cambia en risa tu llorar, mira el gozo en tu pesar, no te desesperes, a mi lado salvo estás, estaré siempre contigo. De mi mano no caerás, y por débil que estés, confía en mí. Aunque no puedas ver,
ven, confía en mí. Si es difícil seguir, ven, confía en mí. Te guiaré, confía en mí. Ven, confía en mí. Aunque no puedas ver, ven, confía en mí. Si es difícil seguir, ven, confía en mí. Te guiaré, confía en mí. Confianza, fe, obediencia a Dios. Pero tienes que meditar, hermano. Tienes que sentarte y meditar. Aún tienes que pensar cuál era tu confianza en Dios. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Confía en él, en la senda antigua. Vuelve a ese camino antiguo, confía en él. Y dice la Escritura que la promesa es que hallaremos descanso para nuestra alma. El pueblo dijo: no andaremos. Mas hoy tú decides, hermano. Hoy decides si confías, si vuelves a esa senda antigua, a ese camino de esperanza, de fe, cuando tu fe era inquebrantable, cuando creíste, cuando supiste de Dios, cuando te convertiste, cuando dijiste: sí, Señor, te obedezco, creo, y empezaste a hacer cambios. Esa fe, vuelve a esa fe, vuelve a ese camino. Él está esperando a bendecir, a ayudar. Siempre te sustentaré, dice. Querido Dios, te damos gracias, muchas gracias, Señor, por enseñarnos y por guiarnos, Señor. Te alabamos y te agradecemos, Señor, que hayas saciado nuestra alma, Señor. Aún te queremos rogar, Señor, que el mensaje, Señor, sea el adecuado, que tú lo acomodes en nuestro corazón, que lo abriguemos ahí, Señor. Y Padre, queremos rogarte, Señor, que aquel que pone su confianza en ti, muéstrate a él, Señor. Respáldale, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Señor, y te agradecemos tu presencia, Señor. Ahora te pedimos, Señor, llévanos con bien, Señor. Padre, muchas gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén, Señor.